que debemos explotarlo al máximo el día de hoy. El maestro CPC César Augusto Gómez es especialista en auditoría, control interno y contrataciones públicas. Tiene una sólida formación académica y una amplia experiencia en el sector público y privado. Es MBA de la Universidad Pacífico y maestro en contabilidad con mención en auditoría por la Universidad Nacional Jorge Basadre de Groningen. También es máster en contrataciones públicas por el Estado por la Universidad Castilla de España. Ha cursado varios estudios de doctorado en educación en la Universidad Andina de Cusco y tiene una maestría en gestión pública en la Universidad San Martín de Porres. También cuenta con estudios de posgrado en gobernabilidad, gerencia política, gerencia pública y certificados por la PUC y la Universidad Jorge de Washington de Estados Unidos. Posee diplomados y especializaciones en auditoría, contrataciones del Estado, delitos en la gestión pública, control interno y gestión de riesgos, impartidos por instituciones como la PUC, el ESAN, la Universidad de Lima y la Universidad Pacífico. También cuenta con un certificado de auditor forense de la AFA y un auditor forense antifraude gubernamental por la, por la AFA de Panamá. Fue presidente del Comité Técnico Nacional del Sector Público, de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú y es miembro activo de la Comisión Técnica Iberoamericana del Sector Público. Está desempeñándose en la actualidad como docente en programas de maestría en diversas universidades del país y es docente elegible de la Escuela Nacional del Control de Contraloría de General de la República y es un reconocido expositor a nivel nacional e internacional en temas de auditoría y control. Como podemos ver, el maestro César Augusto tiene una amplia trayectoria, una experiencia muy amplia de igual manera, el cual tenemos que aprovechar, si es posible, hacer algunas preguntas para que en este caso el primer masterclass que estamos organizando sea de mayor provecho para todos los colegas, ¿no? Y también si es que hay, en este caso, especialistas que necesitan de una pequeña, en este caso, que se les, que se les libre algunas de las dudas, también el maestro está dispuesto para responder algunas preguntas de la especialidad que están mencionando. Gracias, licenciada. No. Contador Frank Medina, muchas gracias por sus palabras. Así es, efectivamente, hemos traído un ponente reconocido con mucha trayectoria gracias al Comité Técnico Departamental del Sector Público. Bien, por favor, damos coanfitrionaje a lo que dice usuario, al participante identificado como usuario, por favor. Ya tenemos en la sala al maestro César Justo Gómez. El tema, como bien mencionó el contador Frank, es el rol fundamental del contador en la auditoría forense preventiva del sector público, blindando la gestión y fomentando la integridad pública. Estimado maestro, buenas noches, bienvenido. Maestro César, buenas noches. Colegas, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué Disculpen la tal? demora, un problema también aquí con el audio. Colegas, ¿cómo están todos? Buenas noches. Nuevamente disculpen ahí el retraso. Lamentablemente labores ahí que impidieron llegar oportunamente. Bien, maestro, ya le dimos la presentación. El presidente del Comité Técnico Departamental del Sector Público habló acerca de su amplia trayectoria. Entonces, dejamos ya a usted la sala para que pueda disertar respecto al tema el rol fundamental del contador en la auditoría forense preventiva del sector público, blindando la gestión y fomentando la integridad pública. Adelante, maestro. Gracias. Colegas, nuevamente la disculpa del caso. Vamos a iniciar esta conferencia donde vamos a tocar el rol nuestro como contadores en el marco de la auditoría forense preventiva en el sector público, haciendo mención, claro está, de parámetros del ámbito privado, considerando la aplicabilidad hoy en día de la auditoría forense y cómo esta metodología, pues ya muy tratada, no tanto en nuestro país, porque resulta siendo relativamente nuevo, sin embargo, en el contexto ya internacional, pues es una tendencia hoy en día y vamos a ver el por qué es tendencia y cómo podríamos blindar la gestión
y fomentar a su vez la integridad pública. Hablemos primero del Estado. Si vamos a hablar de sector público, vamos a referirnos, como siempre, a un sector público no financiero y a un sector público financiero, ¿no? El sector público no financiero tiene como tenor lo que comúnmente nosotros escuchamos, lo que es más tratado en el ámbito de lo que refiere la función pública, lo que resulta siendo más mediático en el contexto ya del día a día en cuanto a un gobierno regional, en cuanto a un gobierno local, en cuanto a empresas públicas, universidades públicas, por otro lado, el contexto de los organismos autónomos según la Constitución, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Entidades públicas enmarcadas en un sector público no financiero. Y por otro lado, tenemos al sector público financiero. Y es este, como sector público financiero, que tiene pues una consigna, ¿no? Una consigna que es de una u otra forma sostener al Estado en sí, a la gestión, a través pues, del Banco Central de Reserva, las empresas públicas financieras, como sabemos que también existen, y otras formas en el ámbito de la administración pública por recursos que se administran, ¿no? Entonces, un sector público, financiero y no financiero. Entidades públicas, se entenderá que la mayor cantidad de entidades públicas vienen a ser los gobiernos locales, provinciales, distritales y obviamente también los gobiernos regionales a través de la sede como una entidad y las unidades ejecutoras. Todas estas entidades públicas de nivel de gobierno regional, local y nacional, pues tienen una temática muy particular. La misión, la misión es brindar un servicio público para satisfacer necesidades en el ámbito de la sociedad en general, el bienestar general, a través de servicios públicos, sean estos ya en el tenor de obras que tengan que ver con vías, que tengan que ver con el servicio de salud, con el servicio de educación, el propio servicio de educación y salud a través ya de profesionales, a través de un programa y una serie de actividades enmarcadas, repito, para algo muy puntual que tiene que ver con el bienestar general de la población, el bienestar nuestro. Las entidades públicas entonces reciben la confianza del Estado para que por intermedio de estas se pueda brindar servicios de calidad y servicios que en particular tengan una premisa. Y la premisa va marcada en el sentido de que estos, pues de todas maneras, generen valor público. La generación de valor público es muy importante en el sentido de que nosotros, en el ámbito del sector público, pues la finalidad, repito, es el bienestar general, no la rentabilidad económica, la rentabilidad social. Y para hablar de rentabilidad social, lo dijo Porter en su momento, pues tenemos que hablar nosotros de qué? De valor. Y el valor público es aquello que todos nosotros en el ámbito público, todos los contadores y demás profesionales en el ámbito público, tenemos que cumplir. Es la consigna. ¿Y qué es valor público? El valor público consiste en que los ciudadanos, aquellos que reciben el servicio público, sienten pues satisfacción. Satisfacción respecto al servicio público brindado. Entonces, la creación de valor a través de entidades públicas y la creación de valor a través de personas, estimados colegas. Personas. Somos las personas, los trabajadores de una entidad pública, de gobierno local, regional o nacional, las que estamos día a día en la gestión para brindar un servicio público de calidad y en consecuencia generar valor público. Si no generamos valor público con el servicio que ofrecemos, servicio que demanda uso de recursos públicos, pues habremos fallado en la consigna principal de que el ciudadano satisfaga sus necesidades y al momento de ello sienta la tranquilidad de que efectivamente así fue. Desde la atención de este, por un trámite determinado, hasta
servicios mucho más grandes como el de educación, como el de salud, entre otros, que repito, buscan el bienestar. Pero para llevar a cabo todo este aspecto que estamos conversando, para hacer realidad que el servicio genere valor público, pues es necesario no solamente idealizarlo, ¿no? Es necesario que, que actores públicos, que agentes públicos, y cuando vamos a hablar de agente público, vamos a referirnos a un funcionario o a un servidor público, que agentes públicos, pues a través de sistemas administrativos del Estado, hagan posible ello. ¿Por qué? Porque no podemos hablar de un servicio de salud si no hablamos de personal médico y asistencial, gestión de recursos humanos. No podemos hablar del mismo servicio de salud si no hablamos de bienes como medicinas, medicamentos, abastecimiento, entre otro tipo de bienes, ¿no? Presupuesto público, tesorería, endeudamiento público, contabilidad, inversión pública, planeamiento estratégico, entre otros sistemas administrativos del Estado. Entonces, la generación de valor público que buscamos nosotros como trabajadores en el sector público, a través de una actuación muy particular, muy de nosotros, en el marco de un sistema administrativo del Estado. Y aquí la pregunta que surge, estimados colegas, son tantas municipalidades distritales, provinciales, son tantas entidades de nivel de gobierno regional y nacional, la cual tiene una capacidad operativa en cuanto a personas que están trabajando día a día en algún sistema administrativo que tenemos ahí en pantalla. Entonces, sistemas administrativos, oficinas encargadas de algo muy en específico, ya sea de la contabilidad, ya sea el tema del presupuesto, ya sea el tema del abastecimiento, ya suena muy grande, ¿verdad? Todo el país todo el país a través de la función pública, de entidades y sistemas administrativos. Y si a eso le sumamos las actividades que tiene que hacer un agente público, un contador público en las entidades, y el contador público, pues nosotros tenemos una particularidad en el ejercicio de la profesión en el sector público, ¿no? Estamos prácticamente en todos lados, inclusive hasta en obras, ya sea por el manejo financiero presupuestario o ya sea por el aspecto, en este caso, de una liquidación financiera de la obra. Entonces, el contador tiene una particularidad muy interesante, ¿no? Estamos en todas, estamos en todas. Y somos parte de la mayor cantidad de sistemas administrativos del Estado. En consecuencia, pues tenemos amplia, amplia capacidad de conocimiento de sistemas administrativos y en consecuencia de poder pues tomar esto más allá de la labor del día a día, sino en el sentido de prevenir algo importante. Tantas actividades día a día que están expuestas a un riesgo, que están expuestas a un riesgo y los colaboradores, los trabajadores de los sistemas administrativos, en la acción que llevan a cabo, en el pago, en la contratación, ya sea de personal o de un bien o servicio, en el ámbito de la custodia de recursos públicos, ya sea en este caso directamente recaudados, ya sea en la inversión misma de la obra, en la liquidación financiera. Las distintas actividades que se llevan a cabo en el ámbito público están expuestas a riesgos. Y si hablamos de riesgos, hay un riesgo muy interesante que se denomina el riesgo inherente. Y un riesgo inherente consiste, colegas, consiste en aquel riesgo natural, el riesgo natural al que está expuesta la actividad que lleva a cabo una persona en cualquier labor y en cualquier sistema administrativo del Estado. El riesgo de errores porque nos podemos equivocar, podemos cometer errores, el riesgo de errores o el riesgo de fraude. Dos tipos de riesgos, riesgos de errores o riesgos de fraude. Entonces, el quehacer nuestro diario, el día a día en la gestión pública del contador, pues
expone al contador, al administrador, al economista, a todos los que son parte de la gestión pública, a todos los que trabajan día a día, porque todos llevamos día a día pues una serie de actividades y acciones en el marco de nuestro sistema administrativo. Entonces, esta consigna, este tenor de las actividades están expuestas, repito, a un riesgo denominado riesgo inherente. Y este riesgo inherente es un riesgo natural. Un riesgo natural de que me pueda equivocar, sí, pues, ¿no? Porque me puedo equivocar. Y el riesgo sobre el fraude, ¿cómo es que puede haber un riesgo sobre el fraude? Pues es natural, ¿verdad? Es natural, es parte del contexto de la gestión pública y la gestión privada, claro está, el riesgo, la exposición de la actividad o acción al fraude. Y si hablamos de riesgo a fraude, pues no podemos dejar de conocer el triángulo del fraude. Esta metodología de evaluación del fraude es muy interesante en el primer punto cuando se habla de que el fraude en términos generales, se habla del fraude en los estados financieros, ¿no? El maquillaje de la información financiera. Punto 2, la malversación de activos, la apropiación de activos. Esta metodología, entenderán, viene del ámbito privado, ¿no? Y por último, como punto 3, la corrupción. Entonces, si hablamos de fraude, vamos a hablar de un fraude a nivel de información financiera, vamos a hablar de un fraude a nivel de malversación de activos y un fraude a nivel de corrupción. Si vamos en estos dos últimos, que son los más vistos en el ámbito de la gestión pública, pues la malversación de activos o la apropiación de activos tiene estrecha relación con un delito contra la administración pública que obviamente involucra dolo, exige conocimiento, voluntad, que es el peculado, ¿no? El peculado en este caso doloso, ¿no? La apropiación de un bien. Aquel que administra, custodia, percibe, ¿no? Y que en razón de su cargo, ¿no? ¿Listo? Y el punto 3, corrupción a nivel de fraude, dentro de esta definición del fraude, pues se enmarca a todos los demás tipos penales que podemos hacer mención, ¿no? O que hemos escuchado por ahí. Y digo tipos penales, ¿por qué? Porque si hablamos de fraude, hablamos de intención. ¿Y por qué intención? Lo tenemos ahí en nuestro triángulo del fraude. Si vamos a ir al contexto del triángulo del fraude, nosotros debemos tener en cuenta algo muy importante, ¿no? Tres elementos, tres aspectos muy básicos para entender el fraude. El primero tiene que ver con el incentivo o presión. Primer elemento, incentivo o presión. Segundo elemento, racionalización o actitud, justificación. Y tercer elemento, oportunidad. ¿Qué quiere decir esto? Para que pueda consumarse un acto de fraude, para que podamos hablar de algún tipo penal, ¿verdad? Algún tipo de responsabilidad, tenemos tres elementos. El incentivo o presión. ¿Qué quiere decir esto? A ver, el fraude, según la teoría del triángulo del fraude, en este primer elemento se puede dar ¿por qué? Porque el agente público siente presión, siente estrés, siente la necesidad de cometer un acto de fraude. Y esta presión puede ser porque estoy endeudado, esta presión puede ser porque tengo a un familiar que requiere dinero y yo tengo aquí la oportunidad de poder recabar ese dinero, obviamente a costa del Estado, ¿no? Tengo una presión, estrés, necesidad, coacción. Estoy coaccionado a llevar a cabo el acto de fraude, pero por un elemento obviamente exterior, ¿no? El incentivo, que es incentivo o presión. El incentivo va ligado al hecho de
lo ambicioso que puedo ser. El incentivo, ¿no? Yo cometo el acto de fraude porque yo requiero una vida de lujo. Yo requiero vehículos, propiedades, la vida de lujo en sí. Entonces tengo una ambición, tengo un incentivo de cometer un acto de fraude. Primer elemento dentro de esta metodología del triángulo del fraude. Incentivo o presión. Racionalización o justificación. Este elemento no es otra cosa que lo último que escuchamos más entendible, ¿no? La justificación. ¿Y qué es la justificación? Es que aquel que va a perpetrar el acto de fraude es quien va a decirse a sí mismo, va a autojustificar el acto de fraude a través de aspectos o comentarios o ideas o seguridades de, por ejemplo, me lo merezco, voy sirviendo al Estado 30 años, se congeló mi remuneración hace 20 años, y hoy en día la economía está, pues, la capacidad adquisitiva de ese dinero es mucho menor, etc., ¿no? Soy el mejor trabajador, prácticamente vivo en la entidad. Si no fuera por mí, esa obra no sería realidad. Entonces voy a justificar, todos lo hacen, es normal, esto no afecta a nadie. Entonces la justificación es otro elemento del fraude, así como este que continúa, que se denomina la oportunidad. Y este punto de la oportunidad resulta siendo vital, porque es el que está directamente ligado a la materia que nos compete a nosotros como contadores el día de hoy en el marco de esta conferencia, la oportunidad. El otro elemento del fraude es la oportunidad. Cuando hay incentivo o presión, cuando hay justificación y hay oportunidad de cometer el acto de fraude va a ser una realidad. Se va a consumar el acto de fraude. Se va a consumar el acto de fraude. Entonces, ¿y cómo opera esto? ¿Cómo que la oportunidad? Hagamos un símil muy sencillo. Si la puerta está abierta de nuestra casa, totalmente abierta, todo el día está abierta, no va a faltar obviamente que alguien que tiene la intención de actuar ilícitamente, de delinquir, ingrese por nuestra casa y sustraiga un bien. Es decir, la puerta está abierta a que el fraude ingrese. ¿Y cuándo está la puerta, pues, cerrada hasta un punto? Hasta un punto está cerrada cuando vamos a hablar nosotros de qué? Cuando vamos a hablar de controles internos. La puerta está junta, pero no cerrada. No está con candado, no hay cadena, no hay seguro, no hay chapa, pero está con una abertura ahí, ¿no? Hay controles, ¿sí? Hay controles y estos controles pues no están siendo efectivos, no están siendo eficaces para poder reducir el riesgo de fraude. Y por una razón muy particular. En el ámbito público, esta figura del control interno, que en resumidas cuentas viene a ser las acciones que realiza la misma gestión pública, la misma entidad pública, para poder reducir el riesgo de fraude a su máxima expresión, pues hoy en día en nuestro país, que si bien es cierto, hay avances al respecto, sí, se está avanzando sobre ello, pero todavía falta. Y es tan importante el tema del control interno que es como que cuando nosotros llegamos a hacer deporte, llegamos de correr, llegamos de jugar fulbito, llegamos del baile, de lo que fuese, y tenemos el vaso de agua sobre la mesa, que es el control interno, y no tomamos el vaso de agua. A ese punto llega la necesidad de control interno, ¿sí? A ese punto llega la necesidad de control interno y lo importante que debemos tener en cuenta. Entonces,
La oportunidad tiene que ver con los controles. Y aquí estoy muy seguro que muchos de ustedes me van a decir o pueden pensar, pero los controles parten de la alta dirección que dispone la implementación de medidas de control que reduzcan riesgos inherentes, ¿verdad? Porque un riesgo inherente está expuesto a una valoración, midiendo la probabilidad y el impacto de su ocurrencia, y en función a eso podemos identificar si el riesgo es un riesgo bajo, medio o alto, ¿no? Y si el riesgo es alto, definitivamente debo abordarlo con algún tipo de medida de control, con algún tipo de acción, con algo que reduzca ese riesgo de fraude. Pero repito, si los controles internos están ahí, si están y no son efectivos, tendremos un problema, ¿no? Y entonces, cuando vamos a hablar de control interno, hablamos pues del ámbito privado, ¿no? El control interno nace en el ámbito privado. El control interno viene del ámbito privado. Nace a nivel del coso en su momento. Y hay una figura en el 2003, la última, si hablamos del 2013, la figura del 2017 del coso de RM, hay un coso gestión de riesgos, y en el ámbito nacional, en el ámbito público, se recoge en una ley de control interno para las entidades públicas, y en lo que tenemos en pantalla sobre normas de control interno aprobadas con resolución de Contraloría 320-2006, que démonos cuenta que resolución de Contraloría 320-2006. La ley de control interno también data del 2006. Y del 2006 a la fecha, cada quien, cada quien, pues, conoce el nivel de implementación de control interno. Cada quien conoce en su entidad si es que efectivamente se está viendo el control interno como una medida, como una herramienta de gestión para reducir riesgos, o si no. Y repito, pero es entendible, pues, que venga de la alta dirección la disposición y yo me acojo a ello y no quieren implementarlo. Pongámonos en ese supuesto. Pero nosotros como contadores, jefes en la oficina de contabilidad, presupuesto, en tesorería, en gerencia municipal, en administración, en abastecimiento, tenemos pues la responsabilidad de implementar medidas de control, ¿verdad? Para reducir riesgos, ya sean errores o de fraude, que es lo que estamos viendo en este momento. Sin embargo, ¿qué pasa? Pasa, colegas, de que el ámbito del actuar nuestro es tan cargado de actividades día a día que muchas veces dejamos una herramienta tan importante como el control interno a un lado, siendo esta vital, siendo esta de mucha importancia. Ahora, ¿realmente este mecanismo de control interno funcionaría? Pues funcionaría si desde la alta dirección y nosotros mismos tenemos toda la voluntad de reducir riesgos. Y nosotros no podemos ser parte del fraude, pues. No podemos ser parte del fraude. Y justamente podemos ser parte de, por desconocimiento, podría pasar. Sin embargo, a nivel de una investigación en cualquier sede, pues va a mandar la documentación. Así que mucho cuidado con ello. Y ese control interno, justamente aquello que va a cerrar la puerta al ingreso de los fraudes. ¿Qué quiere decir? Que es el control interno efectivo, el que va a cerrar, a anular la oportunidad en el triángulo del fraude. Y para que se dé el fraude, deben coincidir los tres elementos. Puede haber presión o incentivo. ¿La tengo como servidor público? Puede ser. Segundo, la justificación. ¿Justifico mi acto de fraude? Puede ser.
Pero si hay controles que van a detectar o prevenir la ocurrencia de lo que yo quiero hacer, entonces no se va a llegar a perpetrar el acto de fraude. Justamente ¿por qué? Porque estamos hablando aquí de un contexto de que el control, los controles, pero vamos a ir más allá de ello el día de hoy. ¿Por qué? Porque así como existe el control interno, y el control interno consiste en la autorregulación, la autogestión, la autorregulación, autogestión, ¿verdad? El autocontrol. Yo me regulo como gestión, sí, a nivel institucional, pues, ¿no? Yo me autogestiono a nivel institucional, directivas, lineamientos, pero el autocontrol sí es individual. El autocontrol es de la persona, es de nosotros. No es un aspecto institucional. Yo no requiero un lineamiento que me diga que debo ser ético para hacerlo. No requiero algo que me diga que no cometo un acto de fraude para no hacerlo, ¿no? Lo hacemos porque es convicción. Entonces, control interno como un aspecto dentro de la gestión para reducir fraudes. Y lo otro es lo que está en pantalla, ¿no? El Sistema Nacional de Control. Y el Sistema Nacional de Control tiene una consigna muy importante, ¿no? Integrado por la Contraloría General, órganos de control institucional, sociedades de auditoría. Y por su artículo 82, vamos aquí a la Constitución Política del Perú, que dice que la CGR es una entidad descentralizada de derecho público que goza de autonomía conforme a su ley orgánica, Ley 27785, ¿no? Es el órgano superior del Sistema Nacional de Control y supervisa la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado. La pregunta, ¿qué actividad, qué acción en el ámbito público no demanda ejecución de presupuesto público? La presencia nuestra minuto a minuto en la entidad demanda ejecución de presupuesto público. La compra de cualquier tipo de bien o servicio demanda la ejecución de presupuesto público. Entonces, todas las actividades, todas las operaciones que lleva a cabo una entidad pública están sujetas a control gubernamental, un control externo. Hay una figura de control interno, la acabamos de ver, control interno, y hay otra figura de control externo. Y esta figura de control externo está a cargo del Sistema Nacional de Control, teniendo como ente rector a la Contraloría General. Hasta ahí. Sistema Nacional de Control, Contraloría, OSIS y SOAS. Las SOAS para hacer al día de hoy auditoría financiera. Si bien es cierto, la directiva de auditoría de cumplimiento todavía hace mención sobre que podrían hacerlo, pero en la práctica no llevan a cabo auditoría de cumplimiento. Los OSIS que pueden hacer auditorías, servicios de control específico, todavía no llevan a cabo auditorías financieras, ni todavía desempeño. Y la Contraloría que sí puede hacer todo, o hace de todo. Auditoría financiera, desempeño, de cumplimiento, servicios de control específico, entre otros. Entonces, por un mandato constitucional, las entidades públicas, además de estas que tienen que controlarse, autorregularse, autocontrolarse, autogestionarse, además del control interno que las entidades deben aplicar, que nosotros debemos hacerlo real, pues existe una figura, según la Constitución, que tiene que ver con el Sistema Nacional de Control, que involucra, pues, ejercer control sobre la ejecución del presupuesto público, obviamente también observando la legalidad en la ejecución del mismo, ¿no? ¿Y qué es la legalidad, pues, colegas? Solo puedo hacer lo que me esté permitido. No esa premisa de que lo que no está prohibido está permitido. No, la premisa es solo puedo hacer lo que me esté permitido, lo que esté escrito. Y si tengo algo que hacer y no está escrito, ¿qué hago? Le pregunto al ente rector. Al ente
que regule ese sistema administrativo del Estado. Y él me dirá si puedo o no puedo hacerlo. Vamos ahora a un punto importante, haciendo un símil o recogiendo información del ámbito privado y vamos a aterrizar luego esto ya al ámbito público. Y vamos a ver cómo es que en otro país y países, pues esta figura, miren ustedes la pantallita, el modelo de las tres líneas de defensa. Las tres líneas de defensa. Es un modelo establecido por el Instituto de Auditores Internos, siendo este un instituto nacional que ve el tema de la auditoría interna. Y la auditoría interna, en el ámbito empresarial, viene a ser un símil de lo que hoy en día lleva a cabo el OSI, el órgano de control institucional en las entidades públicas. Más aún que la ley 27.785, la ley orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, si ustedes leen esa norma, en varios puntos de la misma se desarrolla el punto de auditoría interna. Está desarrollado. Auditoría interna. Entonces, en el ámbito privado tenemos este modelo. Tres líneas de defensa. ¿Y qué es una línea de defensa? Viene el fraude, ¿sí? Primera línea, aguanta el impacto. Por A o B, rompe esa línea, tenemos una segunda línea de defensa. Y por último, tenemos la tercera línea de defensa. Tres líneas de defensa. Este es un modelo privado. Un modelo privado. Y hay muchas herramientas de gestión del ámbito privado que podemos llevar al ámbito público, que podemos traer al ámbito público. Y este aspecto de las tres líneas de defensa, pues es un aspecto que ya se vive en el ámbito público en otros países. Tenemos aquí el caso de México. Esta es una presentación de una entidad fiscalizadora superior, México. ¿Y a qué me refiero con entidad fiscalizadora superior? En el ámbito internacional, la Contraloría General de la República del Perú es denominada Entidad Fiscalizadora Superior Perú. Si hablamos de México, vamos a hablar que la Contraloría, por hacer el símil, tiene la denominación de la Auditoría Superior de la Federación, ASF. Pero esta ASF, en términos internacionales, sería la Entidad Fiscalizadora Superior, México. Y ya en México, en base a lo que acabamos de ver, de esta metodología de las tres líneas de defensa del Instituto de Auditores Internos, ya se trabaja un documento denominado La integridad y prevención de la corrupción en el sector público, guía de implementación. Y ahora, miren ustedes, un contexto internacional del sector público internacional, en este caso mexicano, que recoge información del ámbito privado que es aplicable. Bueno, la primera línea de defensa es el control de la dirección operativa. La segunda es la supervisión de riesgos y cumplimiento. Y la última, la vigilancia independiente. Esta figura, ¿cómo opera, estimados colegas? El control por la dirección operativa, la supervisión de riesgos y cumplimiento y la vigilancia independiente. Los dos primeros están a cargo de la misma gestión, de la misma entidad, de la misma. La primera, la primera, si bien es cierto, hablamos de la dirección operativa, pero hablamos de todos. Todos los jefes, colaboradores y demás somos responsables de qué? De poder prevenir y detectar oportunamente actos de fraude. Y para ello, pues justamente se han implementado
controles internos. Controles internos, controles internos que miren ustedes, tienen una consigna: reducir el riesgo, decíamos, de errores, pero también de fraude. El tema del error es un aspecto que no lo vemos hoy día, pero sí el fraude. Entonces, quienes vamos a aplicar las medidas de control somos los colaboradores, es la alta dirección. Y asimismo vamos a supervisar si se están cumpliendo o no las normas. Punto vital, ¿no? Y la vigilancia independiente no es otra cosa que, si vamos a nuestro país, que el control y la auditoría. El control y la auditoría son esa tercera línea de defensa, ¿sí? Tercera línea de defensa. Y la primera y segunda línea de defensa somos nosotros, los que estamos día a día en contabilidad, tesorería, logística, donde estemos como contadores, ¿no? En lo personal, considero de que sí, en el sector público hay muy buenos agentes públicos y contadores también, ¿no? Hay muy buenos. Hay muchos que se preocupan por servir al Estado. Y hay muchos que requieren esta metodología. ¿Por qué? Porque no quiero ser parte de ningún acto de fraude, aunque sea por desconocimiento. Y hacer gestión implica tomar riesgos. Las decisiones están expuestas a riesgos. ¿Y cómo se llama ese riesgo? Riesgo inherente. Entonces, primera, segunda línea de defensa. Y la tercera línea de defensa viene a ser lo que tenemos aquí, ¿no? Control y auditoría. Ejercida a partir de normas generales de control gubernamental. Y si vamos a un contexto de lo que ocurre en el ámbito privado y público, miren ustedes, ¿no? En el ámbito privado vamos a hablar de NIAS, en el marco de la auditoría financiera, ¿verdad? La NIA 240 habla sobre la responsabilidad del auditor frente al fraude. Entonces, la auditoría financiera privada, bajo NIAS, también está involucrada con el tema del fraude. No tanto como el ámbito público, porque la auditoría financiera gubernamental, a diferencia de la auditoría financiera privada, la auditoría financiera gubernamental exige, entre otro tipo de entregables, ya sea el dictamen financiero, el presupuestario, exige un reporte de aspectos relacionados a fraude. Es decir, que la firma auditora que lleva a cabo la auditoría financiera gubernamental diga en un documento, en un reporte, que se han o no se han identificado asuntos relacionados con el fraude. Pero esta figura de las NIAs es aplicable en el ámbito privado, sí, y también aplicable en el ámbito público en el sentido de que la directiva y manual de auditoría financiera recoge y está en la base legal como marco técnico las NIAs. Están ahí. Y las normas globales de auditoría interna, lo que acabamos de conversar, las tres líneas de defensa son recogidas justamente por este Instituto de Auditores Internos, que es uno internacional, que regula la auditoría interna en cada empresa. Figura de auditoría interna que no es muy, muy del día a día en la gestión, en este caso privada, pero obviamente entidades, por ejemplo, como entidades financieras, tienen la obligatoriedad de contar con un departamento o una oficina de auditoría interna. Entonces, el control de auditoría en nuestro país, tercera línea de defensa. Y aquí vamos a hablar pues de auditoría financiera, auditoría de cumplimiento, auditoría de desempeño, ¿no? Y estas auditorías pues están, como ven, en normas. Si hablamos del Sistema Nacional de Control, la Contraloría ente rector, y como ente rector, pues lo que hace es dirigir el ejercicio de la auditoría gubernamental y el control gubernamental. Y aquí vemos cinco modalidades de control posterior, porque el control puede ser interno, que es lo que vimos hace un momentito, el control externo, y en el marco del control externo vamos a hablar del control posterior, un control después. Claro está que también existe un control simultáneo y un control previo, ¿no? Un antes, control previo,
simultáneo un durante y el posterior después. ¿Listo? Y si hablamos de control posterior, si hablamos del después, colegas, si hablamos del después, acá hay un punto importante también, ¿no? Que el control posterior está conformado por tres auditorías: auditoría financiera gubernamental, auditoría de desempeño, auditoría de cumplimiento. Tres. Cada una con una directiva y con su resolución de Contraloría de aprobación. Además, existen otras dos: la directiva que regula el servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad, así como la acción de oficio posterior. Cinco tipos de control posterior, cinco tipos de control externo. ¿Aspecto que se lleva a cabo en la gestión pública? Sí. ¿Que nos debe importar? Sí. Pero para materia de nosotros, como contadores, a eso vamos. Si yo conozco el triángulo del fraude como una metodología, porque aquí podemos hablar de banderas rojas, por ejemplo, si yo conozco la metodología del triángulo del fraude, como agente público, si realmente me importa no ser parte de un acto de fraude, si realmente me importa prevenirlo y detectarlo, y tengo la misión es más, pues la implementación del triángulo del fraude, que es una metodología en el marco de qué? Es una metodología en el marco de lo que refiere la auditoría forense. Y si bien es cierto, también en el ámbito público, este control externo también lleva a cabo el control simultáneo, ¿no? Un control concurrente, la visita de control, la orientación de oficio y el control preventivo, que es una modalidad hace poco implementada que busca específicamente pues tener esta relación de control sobre obras públicas paralizadas, ¿no? La idea es destrabar obras que por uno u otro motivo han sido trabadas, ¿no? Entonces, la auditoría forense tiene, ojo, no citamos la auditoría forense en el ámbito público porque hay un contexto de en su momento estaba vigente, luego se modificó esta, y al día de hoy no hay todavía un marco normativo, así que no podemos hablar ni recoger un marco normativo público, y si así hubiese, ese marco es detectivo. ¿Por qué? Porque la auditoría forense, estimados colegas, uno escucha forense y suena un tema criminalístico, ¿verdad? Y efectivamente, pues, la auditoría forense, si hablamos de la auditoría como tal, involucra aspectos de criminología, aspectos de psicología, aspectos de derecho y, por supuesto, aspectos contables, que es algo mucho más allá de, ¿no? Mucho más allá de. Entonces, colegas, la auditoría forense, estimados colegas, puede ser detectiva o puede ser preventiva. Dos aspectos, preventivo o detectivo. Lo detectivo tiene que ver obviamente con esa labor del auditor propio, el auditor puro, en el contexto de detectar fraude, partiendo de un principio de ilicitud cuya misión es evidenciar el fraude y ponerlo sobre la mesa. Pero eso tiene ya un tenor de investigación a nivel del Ministerio Público, tiene un tenor a nivel, pues, de un delito ya consumado, ¿verdad? Importante, sí. Que se dé en nuestro país se hará en su momento, ¿no? Sin embargo, lo que nos importa a nosotros es la auditoría forense preventiva. No como auditores, sino que recoger lo que hoy en día se vive, colegas, en el ámbito internacional, recoger este aspecto de lo preventivo y llevarlo a nuestro día a día. Pero para poder hacer eso, estimados colegas, debemos comprender el fraude, pero el fraude en su máxima expresión, comprender, comprender cómo éste opera, qué elementos deben conjugarse para que ocurra un acto de fraude, en qué me debo centrar yo como agente público para poder cortar un elemento tan importante y que depende de mí como gestión, que es la oportunidad, porque yo no puedo controlar la presión o incentivo necesariamente.
¿Hay excepción? Sí, pero el tema de presión e incentivo depende de la persona, pues. De la presión que tenga esta, ya sea de la coacción, autocoacción que tenga, o ya sea de la motivación como el deseo, la ambición. Es un aspecto muy personal, así como la justificación. Pero que soy yo quien voy a justificar el acto de fraude. Todos lo hacen. Como todos lo hacen, yo también lo puedo hacer. Entonces, eso es algo personal. Pero el otro elemento de la oportunidad es un elemento que sí merece la atención nuestra. Es un elemento que en gran medida, estimados colegas, merece que nosotros le pongamos atención. No, ojo, a nivel de control interno, solamente. Porque el control interno, como ustedes muy bien lo han trabajado, entiendo yo, al día de hoy, ¿sí? El control interno tiene un contexto operativo, tiene un tenor de operación, sobre todo, ¿no? En el ámbito público. Y temas de fraude se tocan, pero al nivel que la auditoría forense exige, porque la auditoría forense va a mapear qué? Fraude. Identificando, disuadiendo y mitigando riesgos de fraude, corrupción y otros delitos que puedan ocurrir en el ámbito de la organización, ¿no? Se centra en fortalecer controles internos y los procesos para evitar la materialización de irregularidades. Cuando uno empieza a investigar el tema de la auditoría forense preventiva, uno se dice, si ya existen los controles internos, vamos al público, ¿ah? Vamos al público. Si ya existe control interno, entonces, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué más autocontrol, diríamos? Y la pregunta es, ¿el control interno está surtiendo efecto? Dejo la interrogante ahí y pongo otra. ¿Estamos realmente aplicando las medidas de control en el marco de la implementación del control interno y la operatividad del mismo? La respuesta está en cada uno de nosotros. Y una herramienta más que se va, que se va a ceñir al fraude, que va a buscar enfocarse en el fraude, fraude en el cual no podemos caer, pues, colegas. Y repito, puede ser que bajo nuestra dirección el fraude esté cometiéndose sin nuestro conocimiento. Y ahí aplicamos la auditoría forense preventiva, la metodología de la auditoría forense preventiva, para poder reducir esta, este riesgo de fraude o cortarlo, porque lo podemos identificar también. Entonces, yo los invito a analizar mucho más el tema de la auditoría forense, porque hablamos, sí, de un tema criminalístico, hablamos de investigar actos fraudulentos, hablamos de una serie de aspectos, pero que en materia nuestra, como gestores públicos, lo que nos importa es que realmente se implanten controles direccionados a identificar y prevenir, detectar, disuadir fraude. Porque repito, estoy muy seguro que hay muchos colegas contadores y seguramente muchos de ustedes pues no están involucrados en temas de fraude. Y la pregunta es, ¿quisiéramos ser parte alguna vez indirectamente de ello? Muy indirectamente. O peor aún, que bajo nuestra dirección, bajo nuestra jefatura, se consume un acto de fraude. Creo que no, ¿verdad? La metodología está. La metodología de la auditoría forense está enfocada en el fraude, para que esto no ocurra. Y no solamente en el tema operativo, porque el tema operativo ya creo que está un poco más trabajado en el ámbito del control interno. ¿Listo? Auditoría forense preventiva en el sector público, aplicando una metodología internacional y llevándolo al quehacer nuestro. Hace mucho tiempo hubo una reunión donde estuvo la presidenta de
reunión, conferencia, donde estuvo la presidenta del COSO, de Estados Unidos en este caso, y se le hizo una pregunta muy interesante, ¿no? Si la alta dirección no está comprometida con la implementación del control interno, ¿qué tendría que hacer el funcionario de un nivel medio, por ejemplo? Si la alta dirección no está comprometida. La respuesta fue, y se las comparto, no hay nada, ¿sí?, que limite. Es más, hay mucho que permite implementar medidas de control para reducir el riesgo de fraude. ¿Y por qué surge la auditoría forense en este contexto? ¿Por qué? Porque los tiempos donde el fraude, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente, parece ganar campo, surge un tipo de auditoría que involucra una serie de aspectos en el ámbito detectivo que van más allá de la auditoría de cumplimiento, por ejemplo. ¿Sí? Y en el ámbito ya del gestor, de nosotros, podemos coger esa metodología como gestores y llevarla a la práctica en nuestras actividades, mapear nuestros riesgos inherentes de fraude, implementar medidas de control antifraude, mapear triángulos de fraude, de por qué podría ocurrir el fraude, así como identificar las banderas rojas. Una bandera roja no es otra cosa cuando uno va a la playa, por ejemplo, ¿no? Y el mar está muy bravo, una ve una bandera roja por ahí flameando, ¿no? ¿Y eso qué es? Peligro, pues, ¿no? Algo inusual, algo fuera de lo común, algo muy ligado con lo irregular estaría pasando, que es un indicio. Entonces, identificar banderas rojas y poder abordar ese hecho que podría llevar a un acto de fraude es tarea de nosotros, repito, si realmente queremos dormir tranquilos y no dejar que el fraude se consuma, que se consuma bajo nuestra dirección, sin nuestro conocimiento, claro está, entendiendo siempre que estamos encaminados a hacer lo correcto. Y el ámbito de la profesión nuestra, nuestro código de ética en el contexto internacional nos lo exige, colegas, ¿no? Debemos ser íntegros, objetivos, debe haber competencia y diligencia profesional, debe haber confidencialidad, debe haber un comportamiento profesional que esté encaminado a cumplir con las leyes, ¿verdad? A evitar cualquier conducta que pueda desacreditar la profesión en base a principios, ¿no? En base a principios que nosotros debemos trabajar, ¿no? 5 principios fundamentales a nivel de nuestro código de ética que es muy importante que pues lo desarrollemos y lo pongamos en práctica. Somos tantos en el ámbito público y estamos en muchos lugares, a diferencia de otras profesiones, que nosotros tenemos la capacidad entonces de coger esa metodología de la auditoría forense preventiva, que consiste en identificar, detectar, prevenir riesgos de fraude para no ser parte de ellos, directa o indirectamente. Y más aún, que esto no se consuma durante nuestra gestión, asumiendo, claro está, repito, que nosotros haremos siempre lo correcto. Y no por nada, parte de nuestro himno dice, aquí los contadores públicos están cuidando las finanzas de nuestra nación, unidos buscaremos la contribución diciendo siempre la verdad. Aquí los contadores públicos están poniendo en la balanza a todos por igual, buscando el equilibrio justo y real, diciendo siempre la verdad. Colegas, gracias. Bien, estimado maestro, muchas gracias por su participación. Contadores, contadoras, por favor, podemos realizar nuestras preguntas ya al maestro. Podemos también dar aportes respecto a lo que ha mencionado. Permítame, les voy a habilitar ahorita sus micrófonos. Ahora sí. Por favor, pueden, aquellos que quieran hacer algún tipo de comentario, alguna pregunta,
pueden activar sus micrófonos, estimados contadores. Siempre estamos los mismos, le comento, maestro César. Siempre nos acompaña la contadora Angélica Vilches, el contador Jesús Pérez, el contador Elvis, que está en nuestro programa, el contador Juan Mesa, la contadora Lisbeth. Los mismos, la contadora Marlene Aliaga también nos acompaña en algunas ocasiones, el contador Rómulo, casi siempre está el contador Víctor, que también es docente, todos nos acompañan, casi los mismos estamos, contadores, qué gusto verlos. Si alguno de ustedes tuviera alguna pregunta, por favor, o algún comentario. Contadora Marlene. A ver, la Buenas contadora noches, Marlene. A ver, contador William, adelante. buenas noches, colegas. Buenas noches. Quisiera consultar al ponente cómo se aplica el sistema de control interno en las organizaciones de poder, porque las organizaciones de poder generalmente que ya viene estructurado del sistema de corrupción que se da en las entidades del Estado. Bueno, no sé si me podría contestar la pregunta. Por supuesto, justamente un punto importante en toda esta figura del control interno que busca prevenir la ocurrencia y reducir en consecuencia también el riesgo de errores o fraude. La principal debilidad de cualquier sistema de control interno son las personas. Si las personas estamos alejándome obviamente de cualquier tipo de entidad o agente público en particular, si las personas estamos bajo una consigna de cometer un acto de fraude, el control interno va a ser fácilmente vulnerado. Por eso justamente indicábamos de que aquí la responsabilidad es personal, es personalísima. Nosotros no podemos controlar lo que ningún otro colega pueda llevar a cabo, pero sí podemos controlar lo que nosotros podemos hacer y en consecuencia, si tenemos la capacidad de ser gerentes, subgerentes y demás, llevar a cabo la implementación de estos controles que detecten o prevengan el fraude a nivel inclusive de nuestra propia oficina. Muy bien. Maestro, tenemos la pregunta de la contadora Marlene Aliaga. Ella nos indica, ¿qué diferencia hay entre auditoría forense y peritaje forense? El término auditoría forense, acuñado en un contexto internacional, donde se usa el informe para investigaciones, sí, en materia penal, ¿no? En materia de fraude, tiene una relación muy directa con el peritaje contable, ¿no? Porque lo que existe en nuestro país es el peritaje contable. Y como peritaje contable, hay un símil muy interesante sobre la labor de investigación, ¿no? Sobre la labor de poder ser un auxiliar, en este caso, del sistema de justicia, si así lo requiere el juez o el Ministerio Público, ¿no? Entonces, si hablamos de la diferencia, es que, por ejemplo, la auditoría forense se focaliza en la investigación de una serie de actos de fraude en un trabajo, sí es cierto, conjunto con el Ministerio Público, pero no con esa limitación que a veces ocurre en el ámbito del peritaje contable, por ejemplo, el fundamento, ¿no? El fundamento, el objeto de la pericia, como bien sabemos, lo dicta el Ministerio Público o el juez. Y el perito, en ese marco o ese contexto, tiene que pronunciarse, ¿no? Tiene que concluir en algo. Y no identificar responsabilidad, claro está, sino concluir en algo en función a lo que se le ha encargado. La auditoría forense termina siendo mucho más amplia en ese contexto, donde, por ejemplo, hay una técnica de auditoría que es muy utilizada, que a diferencia de la auditoría financiera, de cumplimiento, de desempeño, pues no se usa con ese grado de- de detalle que es la entrevista, ¿no? La entrevista que puede ser estructurada, no estructurada, con preguntas abiertas, cerradas y demás, no consiste solamente el ir y conversar con alguien, el obtener información, sino también consiste, por ejemplo, en el tema del lenguaje no verbal y demás. No hablamos de un interrogatorio, pero sí hablamos de técnicas de auditoría en el común que sabemos muy bien
que las técnicas de obtención de evidencia testimonial, y ahí viene la entrevista como una técnica, pues no es suficiente o apropiada por sí misma, ¿no? Sin embargo, en la auditoría forense, por ejemplo, cobra una importancia muy fuerte, ¿no? Bien, gracias maestro. Contadores, si alguno o alguna más tiene alguna pregunta, algún comentario, puede solamente abrir su micrófono. Acabo de revisar el Facebook y no hay preguntas por esa red social. Por este medio, contadores, contadoras, por favor, hagan sus comentarios o preguntas, sino para ya dar por concluida esta masterclass, gracias al Comité Técnico Departamental del Sector Público. A ver, parece que ya no. Quiero invitar, ¿habrá algún miembro del Comité Técnico Departamental del Sector Público, por favor, para que haga entrega del certificado, ya sea directivo o miembro contadores? Por favor, alguno de ustedes para que le entregue el certificado al docente. A usted, contadora Marlene, gracias. Bien, ya que tampoco quieren contadores, bien, yo misma entonces. Estimado maestro, entonces a nombre del Consejo Directivo 2025-2026 y a nombre del Comité Técnico Departamental del Sector Público, le hacemos entrega de este certificado a usted, Magíster CPC César Justo Gómez, por su participación como ponente en el primer Masterclass Formación con expertos en contabilidad desarrollado por el mes de contador con el tema El rol fundamental del contador en la auditoría forense preventiva del sector público, brindando la gestión y fomentando la integridad pública, realizado de manera virtual el 25 de septiembre, hoy con una duración de 3 horas académicas. Firma en Huancayo nuestra decana, la contadora pública colegiada Marisa Yacta Surichaki y la directora secretaria de la contadora pública colegiada Marisol Chávez Pineda. Maestro, para nosotros siempre es un gusto tenerlo como expositor en nuestras capacitaciones. Gracias por su tiempo, gracias por compartir conocimientos con nuestros agremiados. A ustedes, colegas, muchas gracias por la invitación. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego, estimado contador. Nos vemos con los participantes del PAE, del programa de especialización. Nos vemos a las 7:30. 7:30. Contadores, no se vayan, todavía tengo que hacerles una invitación. Permítame, por favor. Ahora les hago la invitación a nuestras actividades. Todavía tenemos actividades por el mes del contador. A ver, ahora les muestro. El día de mañana nos acompaña nuestro paz decano, el contador público colegiado, Wilder Hilario Aquino. A ver, permítame, contadores, se me ha ido toda la imagen. A ver, permítame, por favor. Mm. A las 6 de la tarde, de manera presencial, tenemos la participación del maestro Wilder Hilario Aquino con un tema muy importante. Luego, el viernes 26 a las 6 de la tarde, en nuestro auditorio de manera presencial, contabilidad de costos y economía circular, herramientas para modelos sostenibles a las 6 de la tarde en punto. Luego, el 27, ya a 2 días, estamos a puertas, es nuestro primer encuentro de expertos del sector público. Justamente el Comité Técnico Departamental del Sector Público es quien organiza este encuentro, donde estará presentes el maestro Jimmy Uretaquino, Walter Apazá Mendoza y el maestro Eduardo Marino Abarca. Entonces, a las 10 de la mañana de manera gratuita, inviten a sus colegas, todos pueden venir. Esta capacitación está organizada por el comité para ustedes, contadores. Sin embargo, inviten a sus colegas de sus trabajos, a sus estudiantes, para que conozcan más acerca de lo bonito de su profesión y en el sector público. Luego continuamos el 29, nos acompaña el decano del Colegio de Contadores de Moquegua con un tema muy importante y para cerrar con el colombiano Juan Carlos Leito. Entonces, contadores, gracias a todos por su tiempo. Mañana nos vemos a las 6 de la tarde en el auditorio del Colegio de Contadores Públicos de Junín. Que tengan muy buenas noches, contadores.